Doctora Catalina Botero, es un gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias más bien por atendernos. Por estos días he visto algunas entrevistas, de hecho hoy día publica uno el diario La República, que le han hecho y le han preguntado sobre lo que en estos tiempos en el Perú se constituyen con, todavía felizmente, propuestas, no han ido a más, pero que claramente lo que buscan es, diría yo, amedrentar un poco a determinados sectores de la prensa, con lo que particularmente se pueden sentir ellos incómodos. Sería bueno, y le pregunto por eso, ¿cuáles son los riesgos de asuntos donde se pintan de buena voluntad o buenas intenciones? Porque se dice hay que evitar que los corruptos entren al manejo de los medios de comunicación, que si se impide que los políticos sigan siendo corruptos participando en la política, ¿por qué no vamos a evitar que los periodistas o los empresarios de la comunicación tengan una suerte distinta? Eso que puede sonar bien para muchos sectores, ¿por qué puede ser un riesgo? Pues mira, visto de manera panorámica, el problema más grave es que hay 9 proyectos de ley presentados en los últimos 8 meses, todos aparentemente con finalidades loables, pero que no responden a ningún diagnóstico, que afectan seriamente la posibilidad de los medios de operar de manera autónoma, que tampoco está claro cuál es el fin o el bien que lograrían, porque como dices tú, supuestamente tienen finalidades legítimas, pero los medios que utilizan pues son desproporcionados. Entonces uno se pregunta qué origina esa avalancha de proyectos sin un diagnóstico, sin una discusión profunda contra los medios de comunicación en Perú, la mayoría de los cuales presentados por la misma bancada, la bancada de oposición. Uh-huh. Y sin tener, digamos, una evidencia clara, uno sí podría suponer o presumir que detrás de eso hay una intención para castigar, sancionar, pasarle la factura a los medios de comunicación. Esto en el entendido de que en países como el nuestro, donde la institucionalidad política es muy precaria, de hecho hablamos de una crisis política, entienden los políticos que los medios como que van llenando ese espacio y los ven como determinantes, sobre todo en contextos electorales. Esa podría, a la luz de lo que ha pasado en otros países cuando determinados políticos van contra la prensa, ¿esa es una de las motivaciones principales? Pues yo creo que sí, por lo que uno lee la exposición de motivos y lo que ve de la manera como quienes han presentado los proyectos lo defienden, parecería una actitud similar a las de otros presidentes o mandatarios de la región, que cuando no les gusta lo que un medio de comunicación cubre, lo que hacen no es defenderse con razones y argumentos y mejorar el debate, sino intentar utilizar su poder para castigar a esos medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, pero resulta particularmente curioso que, digamos, frente a otras realidades, y con razón, porque nosotros pensamos lo mismo, como Venezuela, que, digamos, hace bastante tiempo no es una democracia y la libertad de expresión es diariamente pisoteada. Estas mismas agrupaciones, aquí por ejemplo el fujimorismo, critica y cuestiona mucho esas prácticas y dice que no es posible usar el poder para amedrentar a quien piense distinto. Pero digamos, en su comportamiento cotidiano, en un estado democrático como el que vivimos, parece enrumbarse en una dirección distinta, además, diría yo, a veces usando las viejas costumbres de los 90 cuando ellos gobernaron también, es decir, cómo se reviste a veces para el debate público muy demagógicamente estos temas, pero en la práctica lo que buscan es pasarle, como usted dice, la factura a aquellos que creen que le hicieron perder las elecciones, porque creo que eso es lo que está en juego en esta discusión. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo lo que veo es que hay, yo no sé si es todo el sector o el sector que se ha encargado de presentar estas leyes, pero por lo menos hay un sector del fujimorismo que está rescatando las peores prácticas de los 90 y simulando las prácticas chavistas. Es decir, que no están dispuestos a ser parte de una deliberación democrática, a tolerar a las personas que los critican, a responder con argumentos las críticas que consideran injustas, sino que lo que quieren es silenciar, castigar, impedir que las personas que piensan distinto hablen,
recortar la libertad de prensa y la libertad de expresión, y quien sufre en todo este proceso es la democracia. Sí, entonces, si eso, que coincido, es así, claro, hay una legítima preocupación de un sector importante de la población que en pleno debate electoral optó por una alternativa distinta, porque ya vio que el fujimorismo tenía 73 de 130 congresistas, y darle el ejecutivo o la posibilidad de que ganen las elecciones podría tal vez llevarlos a un uso un poco más abusivo de ese poder que podían haber conseguido. En ese sentido, claro, porque aquí el poder del fujimorismo está en el Congreso, porque ellos no han ganado la elección. Imagino, o mucha gente que nos escucha podría imaginar qué hubiera pasado si ganaban las elecciones y este tipo de situaciones se hubieran mantenido en su quehacer diario, ¿no? Pues sería extraordinariamente grave, digamos, si así se portan estando en la oposición, cuando lo único que les garantiza poderse mantener en la oposición es la libertad de expresión. Exacto. Y poder hablar y controvertir y hacer oposición al gobierno y hablar de lo que piensan. Y con todo y eso quieren restringir la libertad de expresión. Yo no me imagino cuando, si tuvieran el poder, lo que serían capaces de hacer. Esto no solamente ya es una preocupación en el Perú, sino como lo mostró ese foro con la participación del Banco, de ecuatorianos y venezolanos, y con la participación mía en mi calidad de relatora, pero experta en libertad de expresión regional, es que esto ya es un asunto que nos interesa a personas más allá del Perú, al resto de la región preocupada por la democracia. Efectivamente. Doctora Catalina Botero, la saco de este ámbito y lo paso a otro, donde también se discute desde los extremos algo que acaba de pasar en el Perú, y es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que no necesariamente es un buen comunicador, ha decidido tener un programa de televisión. Usted lo debe haber por lo menos ya escuchado o visto en las reseñas que le han hecho estos últimos días. Hay algunos que dicen que, digamos, esto es inútil en términos de que por ahí no es que se va a comunicar mejor, porque va a ser cada 15 días y va a ser media hora, entonces no hay. Y por otro lado, más bien, hay un sector que dice que esto puede simular prácticas de otros gobiernos que tomaron esa ruta y finalmente pues generaron espacios a los que después sometían inclusive a medios de comunicación privados. La historia de Chávez, la historia de Maduro, la historia de Correa, en fin, uno podría poner varios otros ejemplos. ¿Cuál es, digamos, la bondad o virtud de un lado, si la tiene una idea de esta naturaleza, y cuáles podrían ser los riesgos? Por un lado, yo creo que es virtuoso que en un Estado existan radios y medios comunitarios, radios y medios privados de todas las tendencias, a mayor pluralismo y diversidad mejor, y radios o medios de televisión o radio institucional. El hecho de que existan canales institucionales no atenta contra la libertad de expresión. El problema es cuando esos canales institucionales empiezan a tomarse los espacios de las otras voces, de las voces independientes, de las voces de la sociedad civil, de las voces, digamos, alternativas, o cuando se utilizan para estigmatizar a la oposición, o cuando lo único que hacen es una propaganda política y no comunican realmente las políticas que el público tiene derecho a conocer. Entonces hay que ver, primero, si es un canal institucional y se va a mover dentro del contexto de un canal institucional, y segundo, que no se abuse de la posibilidad de tener ese canal. La tentación de abusar es muy alta, ya hemos visto en otros gobiernos lo que eso sucede, y aquí lo que se recomienda es reglas claras para el uso de ese tipo de canales institucionales y una gran contención democrática. Sí, y el presidente, claro, creo que ayer ha tenido una frase un poco desatinada en torno a las preguntas insistentes de los colegas frente a las críticas que han habido sobre este programa. Ha dicho, véanlo y aprendan algo. Entonces yo voy a tratar de la próxima semana verlo, a ver qué lección saco. No, pero está mal. Eso, por ejemplo, muestra que no hay contención democrática. No pueden utilizar esos espacios para insultar a las personas que les preguntan por qué se adopta una determinada política o por qué se usa esa estrategia. Su obligación es dar respuesta.
Sí, pues, sí. Y la cortesía por parte de los funcionarios públicos hace parte del funcionamiento de la democracia. Exactamente. No, la grosería es falta de contención, y la falta de contención genera riesgos, estigmatiza, genera imaginarios, es completamente inadecuado. Sí, pues, no, pero además en el caso peruano, la verdad, a diferencia de lo que pasa en otros países, donde claramente quienes gobiernan han tenido una voluntad autoritaria, aquí más bien se expresa una clara debilidad, y eso puede jugar en su contra también y debilitarlo más. Es decir, tienen que administrar bien, pues justamente si tienen esta idea, la tienen que repensar muchas veces para no meterse a un callejón sin salida. Doctora Catalina Botero, le pregunto por otro temita, abusando de su gentileza que nos ha contestado esta mañana. Ayer se ha aprobado en el Congreso, y disculpe que sean temas peruanos, porque obviamente son asuntos pues que a nosotros nos interesa y su opinión no siempre la tenemos a la mano. Se ha aprobado en la Comisión de Justicia lo que los congresistas han llamado un detalle sobre la ley de apología al terrorismo en un país como el nuestro, el Perú, bueno, como Colombia también, por supuesto. Esto es un tema muy sensible, la violencia y el terrorismo nos hicieron muchísimo daño, y hay algunas agrupaciones políticas que reivindican a Abimael Guzmán y el pensamiento Gonzalo, que es lo que él propagandizaba, ahí, que piden amnistía para quienes ellos llaman presos políticos sin que lo sean, por supuesto. Y eso lo difunden, salen a marchas, y entonces al Congreso se le ha ocurrido la idea de que, siendo eso apología, pero que el delito siendo tipificado de manera muy genérica, no se puede aplicar a casos concretos. Entonces ahora lo que han hecho es aprobado un detalle o una lista de lo que podría significar este delito, por ejemplo, donde dicen, respecto a la apología del terrorismo, se indica que es la exaltación, justificación, enaltecimiento, se hace mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios por delito de terrorismo, o sea realizada a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación, o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de acto de terrorismo, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Le pregunto sobre la proporcionalidad, la utilidad de un hecho como este para combatir, por supuesto, a quienes obviamente siguen reivindicando actos de violencia. ¿Es adecuado? ¿Está bien? ¿Es la única vía? ¿Hay que optar por otras complementarias? ¿Cuál es su opinión? Empiezo por lo primero que mencionaste, y es el dolor que nos generó el terrorismo desatado en países como Perú o en países como Colombia, en donde las bombas en las ciudades, las víctimas inocentes, el terror en la población, generó zozobra, tristeza, dolor, y somos, digamos, hijos de ese dolor. O sea, nosotros todavía sentimos ese dolor porque es muy reciente. Entonces yo entiendo cuando las personas buscan que la sociedad no olvide las atrocidades del pasado, las atrocidades cometidas por grupos armados al margen de la ley, o las atrocidades cometidas por el propio Estado, porque terrorismo de Estado también ha habido en nuestros países. Es verdad. Y los muertos y las víctimas no distinguen el origen del terrorismo. Entonces yo entiendo las personas que quieren que la sociedad no olvide y que eso no se justifique. El problema es cuando los delitos se tipifican de manera muy abierta, como lo mencionó usted, muy amplia, de forma tal que cualquier persona, por ejemplo, que saque un artículo diciendo, por ejemplo, que la pobreza en nuestros países es el verdadero origen de la violencia, y la condenen por apología al terrorismo. Porque eso puede pasar si no se administran bien leyes que son muy ambiguas y que pueden generar ese tipo, digamos, de arbitrariedades estatales. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión desde sus inicios y hasta el relator actual? Es que lo que se debe sancionar es la apología a la violencia, cuando la apología a la violencia es susceptible de incitar a la violencia, de generar violencia. De acuerdo. Entendemos que esto genera dificultades en ciertos contextos, pero nos parece que delitos demasiado amplios pueden devolverse en formas arbitrarias de administración de justicia.
Sí. Entonces lo que hay que probar es que realmente puede existir una incitación a la violencia de alguna forma, y eso sí está prohibido por la libertad de expresión, es un exceso y es permitido, y además es bueno penalizarlo. Sí, no, yo estoy de acuerdo que hay que penalizarlo, pero efectivamente también, y el propio sistema interamericano ha planteado ya algunos estándares en esa materia, pues no todo lo que es repugnante, no todo lo que nos indigna, no todo lo que a nosotros nos genera mucho malestar, y con razón por lo que usted ha dicho también, porque el terrorismo nos ha hecho un daño tremendo, pero no todo eso es delito. Entonces, claro, el riesgo es ese. Y el otro que le quiero plantear es, este es un movimiento que yo por supuesto combato públicamente, porque me parece que sí son una extensión de Sendero, pero a la vez hace 2 o 3 años consiguieron 300.000 firmas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones como partido político, y el jurado de elecciones le rechazó la inscripción porque, claro, reivindicaban al presidente Gonzalo, que es, digamos, el símbolo, el ícono del terrorismo, y su segundo punto en su ideario era la amnistía general para lo que llamaban preso político. Entonces el jurado dijo, eso no se puede permitir en democracia, porque alienta o, digamos, resalta algo que es violento, es grave y nos hizo tanto daño. Pero el asunto está que yo no sé cómo van a hacer. Imaginemos que toda esa gente que firmó por esa agrupación, equivocadamente creo yo, pues ahora le puedan encontrar un elemento que diga está haciendo apología a Sendero, que nuestras cárceles no van a aguantar para meter presa a toda esa gente. Entonces los políticos están desatendiendo el ámbito del debate político que tienen que hacer para ganar y recuperar ese terreno, ¿no? Y de eso no se habla mucho porque, claro, es mucho trabajo para los políticos. Claro, pero tú no puedes meter a la cárcel a la gente que considera que hay razones, que hubo razones para la comisión de determinados crímenes atroces, ni del Estado ni la sociedad civil, así nos parezca repugnante, sí, pues, que defiendan esos crímenes atroces, porque eso tiene que hacer parte de la democracia, porque las cárceles no darían abasto, porque el poder aprovecharía esas normas ambiguas para meter a la cárcel a toda la gente que se opone a él, porque mientras en Perú eso podría servir para encarcelar a las personas que defienden a Fujimori, en Argentina podrían meter a la cárcel a todas las personas que en algún momento dado justificaron el hecho de las juntas militares. Todo se resuelve con la cárcel, se resuelve con dar mejores debates, con promover la democracia, con mostrar el valor de la dignidad humana y pedirle a la gente que tenga un rasero único. Es decir, con lo que estamos haciendo ahora, hablar, debatir, convencer, sí, pues, pero no con encarcelar a las personas que piensan distinto. Lo que sí podemos hacer es encarcelar a los que incitan a la violencia. A la violencia, por supuesto, eso sí, y hay claro. Que diferenciar una cosa de la otra. Si alguien, digamos, sale y dice hay que ir a poner un coche bomba, hay que poner una bomba al Congreso, o sea, por supuesto eso es apología a la violencia, pero claro, lo otro es un riesgo, y hay que ver además en los sistemas de justicia tan precarios que tenemos, pues esto puede convertirse en un escenario de arbitrariedad. Doctora Catalina Botero, lo convoca en este caso, déjame terminar con esto rápidamente, es al debate y al debate más inteligente. Exacto. Que si decimos esto no es que estemos de acuerdo con los represores o con los terroristas. Exacto. No, es que creemos que es la mejor manera de construir una sociedad democrática. Sí, pues, de acuerdo. Doctora Catalina Botero, le agradezco muchísimo por esta conversación. Vamos a tener seguramente algunas otras. Su punto de vista siempre es muy bien recogido y nos permite abrir un debate sobre asuntos que son fundamentales y que están relacionados a las distintas formas de cómo una sociedad democrática debe respetar la libertad de expresión. Muchísimas gracias, doctora Catalina Botero, muy amable.